Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes. Es solo por el dinero. Realmente no me importa. Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote. Tráfico migratorio en Texas. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa especial de nuestra serie Tras las huellas del coyote. Soy Yasmín López. Este 2024 la migración ha sido un tema clave, especialmente en el contexto electoral que vive Estados Unidos. El asunto migratorio ha influido en general la contienda por la Casa Blanca. La Voz de América produjo esta serie especial sobre el fenómeno de la migración masiva. Tenemos testimonios inéditos que revelan cómo las bandas criminales se aprovechan del desespero de los migrantes. Tras las huellas del coyote nos lleva a ciudades fronterizas en Texas. Y Laura Sepúlveda, nuestra corresponsal en ese estado, conoció de primera mano comunidades, migrantes e incluso a criminales que hacen de la necesidad un lucrativo negocio ilegal que mueve cifras multimillonarias cada año. ¿En dónde los conocieron? Ahí al otro lado, ahí nomás. Descubrir y acercarnos a las huellas del coyote fue la razón de adentrarnos en la frontera tejana. Realidad expuesta por un miembro de uno de los cárteles mexicanos que bajo anonimato habló con La Voz de América tras ser detenido al reincidir en el contrabando humano. En México hay un cártel que controla el río. En Texas hay más de 1.300 kilómetros de frontera acuática. El Río Grande, conocido en México como el Río Bravo del Norte, nace en Colorado y corre hasta el límite este del país para desembocar en el Golfo de México. Para poder cruzar se debe tener permiso de ellos. No se puede simplemente cruzar de México para acá porque los matan. Saben que no pueden cruzar, ¿verdad? Sin importar si el migrante piensa entregarse Si cruzas por esta propiedad, les pueden arrestar. o huir de las autoridades, debe pagar un peaje a los criminales que controlan la zona. El sargento Eric Estrada, vocero del Departamento de Seguridad Pública DPS en Texas, corrobora lo que autoridades han conocido. Es un paquete completo porque ellos pagan a una persona o a una organización para no solamente cruzar, pero también utilizar transportación y también utilizar una casa de seguridad. El tráfico ilícito de migrantes que frecuentemente se convierte en trata de personas, un delito que atenta contra los derechos humanos y sobre el que la Organización Internacional del Trabajo ha calculado hay al menos 25 millones de víctimas en el mundo. 80% de ellos son esclavizados en trabajos forzosos y el 20% en tráfico sexual. Un alto riesgo sin garantía alguna. Caminamos y ya. Nunca llegaron por Cuenta uno de muchos migrantes que han caído en la trampa comúnmente planeada por el cártel. Hicieron esa como carnada para ver dónde estaba la patrulla fronteriza. Enviaron a ese grupo de personas porque probablemente viene otro grupo más grande. Pues el que sigue puede significar más dinero o venir recomendado por altos mandos del cártel. Los migrantes pagan a la organización por un cruce entre $2 y $16,000. Muchos se endeudan a pesar de que dicen que esto es venderle el alma al diablo. Porque muchas veces para pagar, el deudor es explotado laboral o sexualmente, mientras sus familias son blanco de extorsión. Como le sucedió a esta migrante que bajo anonimato nos narró su experiencia. Pues como somos ilegales, nos pagan lo que quieren y pues lo aceptamos. Pero otros ni así logran reunir el dinero, por lo que les cobran con la vida. Es algo terrible de ver, ¿sabes? Los cuerpos. ¿Y sabes cuántos? En 2022, solo en la zona del Valle del Río Grande, fueron hallados 194 cadáveres. Se desconoce cuántos perecieron por muerte accidental o por causas violentas. Residentes de la zona, como Joel Leiza, saben que el río arrastra cuerpos muy seguido. Estoy aquí pescando o cazando patos y sé que 3 cuerpos pasaron al lado mío y ni siquiera los vi, pero los atraparon más abajo.
fueron blanco de una cadena criminal que se alimenta de la desinformación, de alguna manera nos pueden ayudar. el miedo y el desespero de miles que están dispuestos a apostarlo todo por un sueño americano que fácilmente se transforma en pesadillas sin fin. Muchos migrantes recurren a los coyotes creyendo que ellos son su llave de entrada a Estados Unidos, pero a estos criminales también los buscan las autoridades y ven en su captura una vía para desmantelar organizaciones criminales transnacionales. Estuvimos en uno de estos operativos que ocurren casi a diario en las ciudades fronterizas cuando se detecta la presencia de los llamados coyotes. Nadando, caminando por desiertos, trepándose por un muro o cruzando alambre de púas, miles de migrantes siguen llegando de manera irregular a Estados Unidos. Las cifras dan cuenta de quienes han sido capturados, pero otros huyen, lo que autoridades intentan evitar con sus patrullajes. Aunque no lo creas, después de un par de horas generalmente hacemos 3 o 4 detenciones en un grupo. Siempre dependerá de las circunstancias. El clima influye. Si ha llovido, si hay huellas, si el suelo está muy duro o muy sucio. Así narró a La Voz de América el sargento Christopher Williams del Departamento de Seguridad Pública DPS en el condado Zapata, Texas. La creatividad no tiene límite para evitar dejar huella. Con frecuencia, quienes cruzan colocan alfombra bajo sus suelas para no dejar rastros. Por ello, identificar hasta el más mínimo indicio es clave, pues con frecuencia buscan pasar como ciudadanos de bien. A veces fingen estar pescando, caminan con sus redes, su caña de pescar, se desplazan 100 metros, se sientan, caminan otros 100 metros, vuelven a sentarse, nos toman fotos a nosotros y a los militares. Funciona como todo en su organización. Cámaras de seguridad hay a lo largo de toda la frontera, algunas obvias, otras escondidas. Todas ellas lanzan alertas tan pronto detectan actividad. Trato de no acercarme mucho porque hace un poco de ruido, lo oyen y a veces simplemente intentan correr. Con precaución, debe cumplir su misión, explica la cabo Kathleen Chávez, piloto de drones para DPS. Conocer la ubicación del coyote es información muy valiosa. Pero hay huellas que son indelebles y a plena luz del día fuimos testigo de ellas al presenciar un seguimiento. Tienes tu cinturón abrochado, ¿cierto? 25 minutos llenos de adrenalina. A una velocidad promedio de 160 kilómetros por hora. Y las autoridades celebran un nuevo paso en su tarea. Mira cómo cargan los teléfonos. ¿Ves cómo le ponen rollo de ese? Es para que no hagan llamadas. El foil paper. El sargento Eric Estrada, vocero del Departamento de Seguridad Pública en Texas, explicó que en artículos de tecnología se esconden datos y contactos clave del cártel. Todo viene en bolsa porque acaban de cruzar. Un triunfo para las autoridades que no necesariamente se traduce en sacar a estos traficantes de las calles, porque frecuentemente los contrabandistas de migrantes son detenidos, pero poco después vuelven a delinquir. A veces pueden salir bajo fianza mañana, a veces dentro de 2 o 3 días. Hemos tenido situaciones mientras los llevamos a la cárcel, nos dicen, señor, este es mi único ingreso, así que lo haré de nuevo. Así que esta vez se ganó una batalla, pero no la guerra contra el tráfico de migrantes. Usted quédese porque al volver le contamos cómo los grupos criminales se aprovechan de la crisis humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente.
Y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. En el imaginario popular, alimentado por campañas de desinformación, se cree que todos los migrantes que ingresan a Estados Unidos de forma irregular buscan desesperadamente a los coyotes. Sin embargo, este no siempre es el caso. A menudo son estos criminales quienes se acercan a quienes desean migrar, prometiendo un futuro que rara vez se materializa. Desde la perspectiva de los coyotes, lo que hacen es simplemente una transacción sin ninguna garantía de éxito. Bajo condición de anonimato, un miembro de uno de los cárteles mexicanos describió su misión criminal a La Voz de América. Es solo por el dinero, realmente no me importan. Sé que están aquí por su sueño americano, para eso vienen todos. ¿No hay bebitos aquí, niños chiquitos, señoras? Como cajas, chivos y piezas, identifican ellos a los migrantes que en ojos del cártel no son más que mercancía. Y muchos, tras recibir un trato inhumano, nos tenían secuestrados. Prefieren entregarse a las autoridades, como narró este centroamericano detenido en la frontera tejana. Prefiero que me tengan aquí encerrado y no aquí en México. Me tuvieron ahí secuestrado y estacionaron a mi familia. Establecer la verdadera identidad de quien entra de manera irregular a Estados Unidos es prioridad, cuenta la jefe de la patrulla fronteriza en el Valle del Río Grande, Gloria Chávez. Si son individuos adultos que tienen historial criminal, van a correr de la patrulla fronteriza y no van a querer ser detenidos. Las familias no van a correr, las familias se van a entregar porque traen niños y lo que quieren es ya entregarse a una agencia policíaca. Ignorando todos los riesgos. Destaca el vocero del Departamento de Seguridad Pública, DPS, en Eagle Pass, Texas, el sargento René Córdoba. Hay gente que realmente cruza el río y no sabe nadar, simplemente se arriesgan. Sucede casi todos los días. Los migrantes que llegan a Eagle Pass casi siempre van acompañados por un lanchero, un miembro del cártel que los lleva a tierra firme y nada de regreso. Se puede cruzar por aquí, tienen que cruzar por el puente. Advertencia que casi todos ignoran. Mojados y en ocasiones tras esperar por horas a temperatura ambiente de 7 grados Celsius e incluso menor, violentan el cerco y enfrentan una detención segura, la misma que se registra a unos kilómetros de allí. Llevo ahorita 3 veces tratando de cruzar. Con un agravante, la huida. En diferentes fronteras, pero donde quiera me gano. De una u otra forma, la mayoría de estos migrantes terminan a merced del crimen organizado, pues su intento de cruce se registra en zonas dominadas por los carteles que viven del contrabando de migrantes. Son todas las cosas relacionadas con el cártel las que definen exactamente lo que les debes. La frontera entre Estados Unidos y México no está claramente establecida en ciertas zonas.
Pues hay sectores sin barreras, como evidencia la historia que narró a La Voz de América Joe Leiza, residente de Del Río. El tipo estaba tan confundido que pensó que acababa de cruzar una especie de arroyo y en realidad estaba buscando otro lugar en México. Así que él no tenía ni idea de que había cruzado el Río Grande. Un caso aislado, pues según miembros del cártel, nadie toca el río sin antes haber pagado. Según la patrulla fronteriza, de los 2,5 millones de detenidos en la frontera sur estadounidense en 2023, menos del 1% tenían antecedentes penales. Explica el abogado criminal y de inmigración, Tony Díaz. La mayoría de estas personas tienen antecedentes penales que se basan en el hecho de que simplemente no tienen la documentación adecuada. Si no puedes obtener una tarjeta verde, no puedes tener un seguro de auto. Ahí mismo hay 2 delitos. Lo que aprovechan los grupos criminales en medio de una crisis que el propio gobierno estadounidense ha descrito como un drama humanitario. En breve, los residentes de las zonas de tránsito de migrantes viven el impacto de este fenómeno en sus propios patios. Regresamos en instantes. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? ¿Te regresas para el crucero? Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. En Cuba no se matan a los periodistas. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo. Disponible en vozdeamerica.com. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. Texas ha sido un punto de llegada para miles de personas que sin saberlo cruzan por el patio trasero de viviendas en la frontera. Este fenómeno impacta profundamente en las vidas de los residentes, quienes se enfrentan al dilema de decidir si ayudan o no a quienes pisan sus propiedades como si fueran parte del espacio público. Decenas de contenedores plásticos se ven en vías aledañas a la frontera. Allí se almacena agua fresca para los migrantes, pues como señala Christine Miner, residente de Del Río, muchos violan la ley en busca de bebida. Durante 2 semanas, cada mañana al salir revisaba el agua porque dejaban la llave abierta.
Los residentes buscan evitar que ingresen a sus terrenos. Eso es una carga para nosotros porque ahora tenemos que pagar una factura de agua más alta, crea lodo, inundaciones en ciertas áreas de nuestros corrales de animales y demás. Y es que los residentes de las zonas de tránsito de migrantes indocumentados viven el impacto del reto migratorio más allá de las noticias, en la propia puerta de su casa. Algunos detallaron a La Voz de América en este recorrido por el sur de Texas medidas que toman por su propia cuenta para proteger su integridad y la de sus familias. Apoyo el alambre de púas y todo lo que hizo Abbott porque todavía duermo con armas de fuego, pero no tengo ninguna encima en este momento. Es muy incómodo no poder confiar en las personas que se acercan o están alrededor. Es muy molesto. Residentes de la frontera tejana, en el lado mexicano de una cerca temporal y al muro fronterizo que aún está en construcción, reclaman atención. La verdad sí se siente como si estoy en la cárcel. Piensa en nosotros también. Digo, no nomás en migrantes. Digo, también somos nosotros, que también nosotros estamos peligrando. Ahora, cuando salgo de aquí, tengo 2 barreras para realmente llegar a Estados Unidos. Parece que no les importa mucho la gente que reside justo en el río. Las barreras previenen, pero no contienen la acción criminal del cártel que impone una implícita ley del silencio. ¿Cuántas personas? Por lo que muchos pidieron reserva de su identidad. Noto que hay actividad sospechosa. Es muy obvio cuando alguien simplemente cruza, especialmente porque conducen como locos para salir del área. Pero según el portavoz de la policía en Eagle Pass, Humberto Garza, la percepción de inseguridad es mayor a la realidad de sus reportes. En 24 horas, 2 de cada 10 llamadas involucran algún tipo de incidente de indocumentados, ya sea que detuvieron a un sujeto sospechoso que resultó ser un extranjero indocumentado o alguien simplemente fue reportado como sospechoso y los agentes van y lo revisan. Ya sabes, ese tipo de incidentes. Criminalmente no hemos tenido nada importante con lo que hayamos tenido que lidiar. Percepción o realidad es un tema que ciertamente impacta a quienes residen al límite de la frontera tejana. Al volver, un informante de las autoridades que trabaja con un cartel de México revela aterradores detalles del modus operandi del tráfico migratorio. People think these mass shootings they all think it's not going to happen to them until it happens to them. Periodismo, la prensa libre importa. You know, I never thought it would happen to me. Disponible en vozdeamerica.com. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz. Este es mi compromiso como periodista, un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. ¿Flamenco? Sí, flamenco, para echar unos pasos gitanos ahí. En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz. ¿Lo oyes? ¿Está bien? Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América. Ahora, en todas nuestras plataformas. El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno. Disponible en vozdeamerica.com.
Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. También en Texas, la migración ilegal a menudo está vinculada a los coyotes, criminales que se benefician de un sueño americano que no siempre cumple lo prometido. En exclusiva, ellos mismos nos cuentan cómo operan estas organizaciones ilegales, evidenciando los niveles de crueldad y barbarie que caracterizan el negocio de la migración ilegal. Esta publicación se hace por razones editoriales de la VOA, dado que el personaje involucrado en una actividad criminal actúa como informante de las autoridades de Estados Unidos. Advertimos que las siguientes imágenes contienen material perturbador que puede herir la sensibilidad de algunas personas. Ya pasó por el otro lado. Desde que era un adolescente, este hombre, hoy en día informante de las autoridades estadounidenses, trabaja con el Cártel del Noreste. Es más creíble que crucen 500 personas a que crucen 500 cuadros de marihuana. Es mucho, o sea, es mejor la gente. En volumen te deja más dinero. Solo en una de las zonas por donde cruzan migrantes indocumentados, alrededor de 300 personas, conocidas como pateros, operan en un tramo de 40 kilómetros. Cada uno maneja una clave que, aunque verbal, cumple el rol de comprobante de pago de un peaje, obligado para cruzar el río. El cártel tiene lo que viene llamando la guardia. La guardia es el encargado de cuidar todo el río, que no haya gente que brinque sin permiso. ¿Qué clave traen? ¿No tienen? Y pues nomás se los llevan al cocinero del cártel para que los desaparezcan. Cocinero. Otro de los macabros roles de la organización criminal. Hay sicarios que matan a la gente y se los llevan para que los cocinen. Una cosa es matarlos, otra cosa es que alguien se encargue de desmembrarlos, disolverlos en ácido y ya que esté disuelto, enterrar todo ese líquido con los restos. En otras palabras, tener una clave es tener una especie de franquicia para operar como traficante del cártel de la zona. Tu clave puede ser Güero de la Costa. Se abre en el cártel y te cobran $80,000. Y ya nomás por el piso, tú pagas una pequeña cantidad de $1,200. Y ya puedes brincar a tu gente. Brincar, una forma de referirse a cruzar ilegalmente, lo que significa que ya tiene permiso de la organización para traficar en el sector. Una inversión que se recupera con rapidez, pues cada migrante paga entre $2 y $16,000. Ganancia que para ellos contrarresta el riesgo de ser capturados, como destaca el sargento Eric Estrada, vocero del Departamento de Seguridad Pública DPS en Texas. Si tienen 10 inmigrantes dentro de un vehículo, piensan que es solo un delito grave. No, en realidad son 10 delitos penales y eso nos ayuda en cuanto a las consecuencias. Se enfrentan a 10 cargos, lo que significa 10 montos de fianza diferentes. En territorio estadounidense, un levantador, otro miembro de uno de los cárteles, los transporta a una casa de seguridad. Sitios de transición para adentrarse un poco más en el país, evitando los puestos de control de la patrulla fronteriza. Tuve la suerte que pasaran por mí, pero hay personas que no tienen esa suerte. Hay personas que los mismos que nos pasa los secuestran y piden otra cantidad. Presas del terror, las víctimas no se atreven a denunciar, porque todo se inició con una transacción ilegal. No saben que como víctimas tienen derechos y su integridad física es el primero de ellos. Un tipo de violencia que en el gremio ya nos sorprende. Hay gente que tanto aquí como en México se dedica a robarse a la gente. Los secuestran, piden dinero por ellos. Todos tienen su historia, hasta yo. Todos tienen sus historias que sufren. Evidencia de la crueldad que ha alcanzado el multimillonario negocio
del contrabando humano. Es muy importante que los migrantes reconozcan que las acciones de ellos van a traer consecuencias. Así es que, por favor, piénsenle antes de entrar ilegalmente y por favor repórtense a la garita. La jefa de la patrulla fronteriza en el Valle del Río Grande, Gloria Chávez, insiste en que se haga la solicitud a través de la aplicación CBP One y el proceso allí señalado. Tras las huellas del coyote ofrece información ampliada en nuestra página web vozdeamerica.com. Lo invitamos a escanear el código que está viendo en este momento en pantalla. Allí podrá acceder a material exclusivo sobre el fenómeno de la migración irregular, un asunto presente en varios estados que continúa planteando el desafío de encontrar un equilibrio entre las necesidades humanitarias y la aplicación de la ley en Estados Unidos. Así concluimos este especial. Hasta la próxima.